Uno de los elementos fundamentales en todas las revoluciones nuestras, de nuestra América, de nuestra patria grande, tienen que ver con la liberación de la tierra. De alguna manera somos producto del saqueo, de la expropiación de los pueblos, es decir, les expropió a nuestros pueblos el acceso a la tierra. Y por eso sigue siendo todavía una bandera que reclaman los indígenas, los campesinos, los afrodescendientes, los pueblos, es decir, tener la posibilidad de la tierra. Todavía nosotros tenemos, hasta hace poco, cantidades enormes de hectáreas en manos de la corona inglesa, por ejemplo. Es decir, es impresionante cómo esa herencia del saqueo, de la expropiación, del robo basado en no considerarnos seres humanos, y por ende el robo no era robo, se le quitó la tierra a gente que no era gente. Sí, como entonces, que si no hubieran estado como ahí. Si no hubiesen existido. Es por eso, me imagino, uno de los elementos fundamentales en la lucha de nuestros pueblos, la posibilidad de la reforma agraria en algún momento, la ley de tierras para nosotros, la posibilidad de liberar la tierra y hombres libres. Pero hay una cosa que es importante, ¿no?, de lo que es el aporte de estos años de resistencia. Hay una mirada de la naturaleza, de la tierra, de la relación con la Pachamama, que en este momento es vital, ¿no? En un mundo donde el modelo capitalista del consumismo absoluto, de la explotación de los recursos de manera desmedida, hace que esa visión de nuestros pueblos originarios tenga en este momento vigencia como pensamiento. Sí, mira, no solamente tiene vigencia, sino que es, yo diría, califica a todos los movimientos indígenas, de los pueblos indígenas americanos, y entra en contradicción y es responsable de todas esas contradicciones y todos esos debates y todas esas diferencias que estamos viendo. Como yo decía hace poco en un evento que estuve hablando sobre este tema, que es, como dice Walter Martín, es un proceso que está en pleno desarrollo. Ese proceso de los pueblos pidiendo, exigiendo, demandando, luchando por su derecho a la tierra, por un trato más gentil hacia la Pachamama, el derecho a la buena vida, el derecho al buen vivir, etcétera, y por otro lado, aquellos que se resisten, incluso dentro de nuestras propias fronteras, de nuestros propios países, gente que lo que piensa que la única opción es el desarrollismo extremo o parecernos cada vez más a los que nos dominan, o sea, a los mismos países capitalistas que nos dominan. Esa contradicción es, creo yo, uno de los factores, los motores de los movimientos de los pueblos indígenas, pero también de los movimientos campesinos, en general de nuestros pueblos, y que, ¿cómo se llama?, la solución no se vislumbra a muy corto plazo, pero sí sabemos que hay una tradición de lucha importante y es difícil que cedan. Antes de irnos al corte, hay un elemento importante, producto del saqueo, de la conquista, que no fue conquista sino una invasión, que fue una masacre contra nuestros pueblos. Se dan dos situaciones, ¿no? La pobreza de nuestro continente, que además también vivimos una de las experiencias más inhumanas, que fue el traerse, aparte del continente africano, en condiciones de esclavitud. La mitad moría en los barcos negreros antes de llegar a estas tierras, ¿no? Esos son nuestros abuelos, nuestros pueblos originarios indígenas y nuestros abuelos africanos también. Esa pobreza también va acompañada de otra consecuencia importante, y es la gran riqueza que tuvo Europa y con la que pudo desarrollar mucho de lo que es esta propuesta imperialista y capitalista. Quisiera que nos quedáramos con esa para debatir en el próximo segmento, pero vamos a ver un micro final con testimonios de Noel Pocaterra. Mienten aquellos que ven en el Día de la Resistencia Indígena un nuevo despertar del odio contra el europeo. Es falso, es mentira. Mienten los que dicen que la revolución bolivariana está presentando un indígena angelical antes de la llegada del europeo a estas tierras. Tenemos las virtudes y defectos
de todos los pueblos del planeta. Salvajes no somos, ni buenos ni malos, tampoco somos el lobo del hombre, pero no seremos más los invisibles y los indígenas sin alma y el mundo que resume todos los defectos e imperfecciones del género humano. Patria para los indios. Este discurso de nuestro comandante con lo que es el indosocialismo. Hablábamos antes de oír a nuestro comandante presidente, oímos a Noel Hipocaterra, que justamente hablaba del estigma, ¿no? Cuando nos decían que si éramos realmente, y lo que estimulábamos era el odio. Este pueblo que fue hijo de la esclavitud, del saqueo, de la masacre, también es hijo del perdón, porque también los que fueron usados para el asesinato de nuestros pueblos originarios y para esclavizar también son nuestros padres. No podemos negar esa raíz europea. Así es. Entonces también tenemos que ser hijos del perdón. No podemos creer más nunca en la desigualdad, no podemos aceptar la injusticia, no podemos permitir la masacre de otro pueblo, no podemos permitir la mentira, porque esto que somos fue producto de esa terrible experiencia de una noche de 5 siglos. Tú decías, hace un ratito preguntábamos también el tema de, ¿es posible este mundo de pobreza permitió también la existencia de esa Europa y de esos Estados Unidos en opulencia y en riqueza? ¿Solo es posible un capitalismo que tenga la posibilidad de desarrollarse a partir de saquear a otro pueblo? Claro que sí, es que el capitalismo y el colonialismo funcionan de esa manera. Fíjate, por ejemplo, en el siglo, a finales del siglo XV ya la sociedad feudal estaba prácticamente colapsada, ya no daba más. Y es por eso precisamente que se producen los viajes de exploración como el de Colón, buscando una ruta hacia China, porque los turcos tenían prácticamente bloqueado todo el Mediterráneo. Entonces, la llegada o la conquista de América le produjo a España una cantidad ingente de riqueza, oro, plata, materias primas, etcétera. Pero como España no estaba desarrollada como país industrialista ni capitalista, prácticamente tenía que comprar la mayor parte de las cosas que consumía a los países europeos que tenían ya más desarrollo, como Holanda, Alemania, Francia, etcétera. De manera que la riqueza que vino, que fue expoliada en América, se transfirió a los otros países capitalistas, y eso es lo que permite que entre el siglo XV y el siglo XVII se pase del capitalismo mercantil al industrial. Es decir, el capitalismo se desarrolla en base a la expoliación de América. Pero el enriquecimiento de Europa también significó y significa la pobreza de América. Entonces, por eso es que cuando se habla del atraso de América, la gente dice, no, es que somos atrasados porque somos inferiores. No, finalmente que nos robaron nuestra riqueza. Profesor, pero de hecho, cuando llega el invasor a exterminar a nuestro pueblo, habían ciudades en nuestra América más habitadas que Madrid, que París, que Roma. Eran ciudades realmente en ese momento importantes, ¿no? Sí, bueno, obviamente en el caso de la zona de Mesoamérica, que abarca desde el suroeste de los Estados Unidos hasta Nicaragua, aproximadamente todo lo que es Guatemala hoy día, México, parte de Honduras, El Salvador, toda esa zona existían sociedades con clases originarias y con Estado. En consecuencia, tuvieron un enorme desarrollo, no solamente en la parte de las artes y de las ciencias, pero también en la parte arquitectónica y urbanística. Y la ciudad de Teotihuacán fue un ejemplo de eso que estabas mencionando. Era una ciudad gigantesca. Es decir, que no empieza
esta idea de que realmente, porque al final nuestros indígenas, los que no fueron asesinados, los que para no someterse a la esclavitud se internan en lo más profundo de la selva, se van a los espacios más remotos. El desarrollo se impide a partir de quedar en zonas como campos de concentración, lugares. Sí, pero hay algo que yo reivindicaría más. Yo no califico pues el desarrollo estatal que tuvieran las sociedades mesoamericanas o las sociedades andinas del sur, de Suramérica, pero sí califico el nuestro. Y yo diría que siempre ha sido muy disminuido, incluso por los arqueólogos y las arqueólogas y los historiadores. Todos dicen, no, pero es que mira, allá hubo pirámides, allá hubo todos estos avances impresionantes, estos inventaron el cero, estos tenían desarrollo de la astrología, tenían formas de escritura. Y por el contrario dicen, bueno, es que no son nuestros ancestros, no inventaron nada, eran sociedades extremadamente atrasadas, y eso explica que cuando llegan los españoles a invadir e invaden a Venezuela, se encuentren con esa cantidad de tribus salvajes. Ese es más o menos el argumento. Pues yo reivindico, para mí, por el contrario, yo no lo veo como un hándicap, el que no hayan formado ciudades, el que no hayan creado lo mismo que crearon los mesoamericanos o los andinos, porque no explotaron nunca a sus congéneres. Y eso sí pasó en Mesoamérica y sí pasó en la zona andina. Sí habían clases. Aquí nuestros indígenas decidieron no crear una sociedad de clases, sino una sociedad igualitaria, horizontal, donde las decisiones se tomaban en colectivo. Y yo reivindico eso como uno de los aportes más extraordinarios de nuestro pasado a nuestro presente. Y tal vez eso explica también nuestro momento, este presente. Así es, y no es solamente sino el de cuando Bolívar, cuando Zamora, en distintos momentos de la historia de Venezuela, la condición de horizontalidad, la condición de igualitariedad ha siempre resurgido, siempre se ha hecho manifiesta, siempre como dicen los mexicanos, hemos sido un pueblo de igualados, muy igualados, no nos gustan las jerarquías, no nos gustan que nos mangoneen, nos estén dando órdenes y qué sé yo. Y eso que lo ven como una cosa negativa, es negativa para el capitalismo, que no seamos obedientes, que no seamos disciplinados al estilo capitalista, porque eso garantiza la paz y la productividad capitalista. Mientras que yo considero de que este desorden, este espontaneísmo del cual somos acusados, es producto de eso, de que tenemos un larguísimo pasado, porque nuestra historia social no comenzó el 12 de octubre. Que nuestro socialismo es originario también. Sí, señor, no somos un pueblo milenario. En Venezuela, el territorio venezolano fue ocupado hace 14.500 años, o sea, alrededor de 15.000 años atrás. Entonces tenemos 15.000 años de igualitarismo. Hay un historiador extraordinario que la verdad lo conocí tarde, ya no está con nosotros, pero dejó 2 libros emblemáticos en portuguesa, y es el profesor de Pasquali. Y hizo un trabajo sobre las comunidades originarias en portuguesa hermosísimo, que de alguna manera describe el espíritu llanero y por qué ese ejército libertador pudo cruzar medio continente para llevar libertad. Nosotros vamos a seguir conversando, pero ahora tenemos la importancia de la civilización indoamericana, un micro, vamos a verlo. Estamos llamados a conocer en profundidad la civilización aborigen, autóctona, nuestras raíces. Nosotros venimos del Caribe, somos Caribe, hermanos de la civilización que aquí anidó desde Tiwanaku para el mundo. Los Aymara, Quechua, más hacia el norte, bueno, los incas, allá en el Cusco, y más hacia el norte, los chibchas, allá en las montañas de Colombia, y más hacia el norte, en la Centroamérica, los mayas, y más al norte, los